Shalom a todos y bienvenidos. Welcome. Escucha, Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Y amarás al Eterno tu Dios con todos tus corazones, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y todos tus bienes. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. Quizás yo soñaba con hacer esta narración de una manera diferente, narrando con mi propia voz, pero las circunstancias me han llevado a encontrar otra forma de servirle al único y verdadero Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Mosé y el Dios de Yeshua. Mi habla se ha deteriorado mucho, pero eso no significa que mi mensaje deba callarse. Al contrario, si Dios me ha llevado por esta senda, es porque Él quiere que lo haga así, y confío en que será para bendición. Dale like, suscríbete, comenta, y compartir mis videos, es de gran ayuda para que estas plataformas hagan llegar mis videos a más personas. Así me motivas y me ayudas a seguir creando contenido para aprender y glorificar al único y verdadero Dios, el Dios del pueblo de Israel. Si deseas darme una tzedaka, que Dios te bendiga siempre. En la descripción de este y todos mis videos encontrará los enlaces. Yhi ratzon milfnecha ye'alheinu ve'elhei avoteinu shetatzliach dakcha. Sea tu voluntad, Hashem nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que tenga éxito en tu camino. Dale a este video un like y suscríbete antes de comenzar, eso me ayuda mucho, por favor. Sin más preámbulos, entramos en la parasá. Estudio de la parasá Smot, nombres. Significado y contexto. La palabra Smot significa nombres en hebreo. Es la primera porción del segundo libro de la Torá, que en la tradición occidental conocemos como Éxodo. La parasá comienza con el recuento de los nombres de los hijos de Israel que descendieron a Egipto. Este inicio no es meramente genealógico, representa la transición de una familia a una nación y el comienzo de la identidad colectiva del pueblo de Israel bajo la opresión, pero también bajo la promesa de redención. Porción bíblica y Haftará. La porción de la Torá corresponde a Éxodo capítulo 1 versículo 1 hasta el capítulo 6 versículo 1. La Haftará que suele acompañar a esta lectura, según el rito sefardí, es el libro de Jeremías capítulo 1 versículo 1 hasta el capítulo 2 versículo 3, la cual narra el llamamiento del profeta Jeremías, reflejando el llamamiento de Moisés en la parasá. Texto íntegro de la parasha Shemot. Éxodo capítulo 1 versículo 1 hasta el capítulo 6 versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto con Jacob, cada uno llegó con su familia. Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín. Dan y Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas descendientes de Jacob fueron 70 almas, y José ya estaba en Egipto. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, aumentaron y se fortalecieron en extremo, y la tierra se llenó de ellos. Se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Actuemos con astucia contra él, para que no se multiplique, y suceda que, si estalla una guerra, él también se una a nuestros enemigos, luche contra nosotros y suba de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para afligirlos con sus cargas, y edificaron para el faraón las ciudades de aprovisionamiento, Pitom y Ramsés. Pero cuanto más los afligían, tanto más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios se horrorizaban a causa de los hijos de Israel. Los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con dureza,
y amargaron sus vidas con duro servicio en barro y ladrillos, y en toda labor del campo, en todo su servicio los obligaban con rigor. El rey de Egipto habló a las parteras hebreas, de las cuales el nombre de una era Sifra y el nombre de la otra Puá, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en el parto y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, pero si es hija, que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que preservaron la vida a los niños. El rey de Egipto llamó a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y habéis preservado la vida a los niños? Las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera llegue a ellas. Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. Y por cuanto las parteras temieron a Dios, Él les concedió familias. Entonces el faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, pero a toda hija preservadle la vida. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por esposa a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió durante 3 meses. No pudiendo esconderlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del río. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. La hija del faraón descendió a lavarse al río, y mientras sus doncellas paseaban por la orilla del río, vio la arquilla entre los juncos y envió a su sierva para que la tomara. Al abrirla, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Tuvo compasión de él y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe al niño? La hija del faraón respondió: ve. La joven fue y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo: toma a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, y él fue para ella como un hijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Sucedió en aquellos días que, cuando Moisés hubo crecido, salió a sus hermanos y vio sus duras cargas, y vio a un egipcio que golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Miró a un lado y a otro, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Salió al día siguiente y vio a 2 hebreos que reñían, y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Él respondió: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente la cosa ha sido descubierta. Cuando el faraón oyó este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante del faraón y habitó en la tierra de Madián, y se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero vinieron unos pastores y las echaron. Entonces Moisés se levantó, las defendió y dio de beber a sus ovejas. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis vuelto tan pronto hoy? Ellas respondieron: un hombre egipcio nos libró de mano de los pastores, y además nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Él dijo a sus hijas: ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadlo para que coma pan. Moisés aceptó morar con aquel hombre, y él dio a su hija Séfora a Moisés. Ella dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gershom, porque dijo: forastero he sido en tierra extraña. Aconteció transcurrido mucho tiempo que murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor subió a Dios desde la servidumbre.
Dios oyó su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios miró a los hijos de Israel y Dios lo reconoció. Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Se le apareció el ángel del Eterno en una llama de fuego en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré ahora y veré esta gran visión, porque la zarza no se quema. Cuando el Eterno vio que él iba a mirar, Dios lo llamó de entre la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Él respondió: Heme aquí. Él dijo: No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás tierra santa es. Dijo además: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo el Eterno: Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues conozco sus dolores. He descendido para librarlos de mano de los egipcios y para subirlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, al lugar del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Moisés dijo a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él respondió: Porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Moisés dijo a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan: ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dios dijo a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros. Además Dios dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: El Eterno, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y este es mi memorial por todos los siglos. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: El Eterno, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció diciendo: De cierto os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. He dicho: Os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Ellos oirán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: El Eterno, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, permítenos ir ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios al Eterno nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y después os dejará ir. Yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios, de modo que cuando salgáis, no saldréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que habita en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: No se te ha aparecido el Eterno. El Eterno le dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Él respondió: Una vara. Él le dijo: Échala en tierra. Él la echó en tierra y se hizo una serpiente, y Moisés huía de ella.
Entonces el Eterno dijo a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Esto es para que crean que se te ha aparecido el Eterno, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Eterno le dijo además: mete ahora tu mano en tu seno. Él metió su mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Él dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo de su seno, he aquí que se había vuelto como el resto de su carne. Si sucede que no te creen ni obedecen a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera señal. Y si aún no creen a estas dos señales ni oyen mi voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra seca, y las aguas que tomes del río se volverán sangre sobre la tierra seca. Moisés dijo al Eterno: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. El Eterno le respondió: ¿quién puso la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, el Eterno? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces la ira del Eterno se encendió contra Moisés, y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita, y que él habla bien? He aquí que él sale a tu encuentro, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, él te será a ti por boca, y tú serás para él como Dios. Tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Moisés se fue y volvió a su suegro Jetro, y le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Jetro dijo a Moisés: ve en paz. El Eterno dijo a Moisés en Madián: ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que procuraban tu muerte. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. El Eterno dijo a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Dirás al faraón: así ha dicho el Eterno: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. Sucedió en el camino, en una posada, que el Eterno le salió al encuentro y procuró matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así él lo dejó. Ella dijo entonces: esposo de sangre a causa de la circuncisión. El Eterno dijo a Aarón: ve al desierto al encuentro de Moisés. Él fue y lo encontró en el monte de Dios, y lo besó. Moisés contó a Aarón todas las palabras del Eterno que le había enviado, y todas las señales que le había mandado. Fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Aarón habló todas las palabras que el Eterno había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. El pueblo creyó, y al oír que el Eterno había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y dijeron: así ha dicho el Eterno, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. El faraón respondió: ¿quién es el Eterno para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No conozco al Eterno,
ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Permítenos ir ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios al Eterno nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. El rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis que el pueblo desista de sus labores? Volved a vuestras tareas. Dijo también el faraón, he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus cargas. Aquel mismo día el faraón mandó a los comisarios del pueblo y a sus capataces, diciendo, no daréis más paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora, que vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Pero les impondréis la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, sin disminuir nada, porque están ociosos, por eso claman diciendo, vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Salieron los comisarios del pueblo y sus capataces y hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho el faraón, no os daré paja. Id vosotros mismos y recoged paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Los comisarios los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando había paja. Los capataces de los hijos de Israel que los comisarios del faraón habían puesto sobre ellos fueron azotados, y les decían, ¿por qué no habéis acabado vuestra tarea de ladrillos hoy como antes? Los capataces de los hijos de Israel vinieron y clamaron al faraón diciendo, ¿por qué haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y nos dicen, haced ladrillos. He aquí que tus siervos son azotados, pero la culpa es de tu pueblo. Él respondió, estáis ociosos, muy ociosos, por eso decís, vamos a ofrecer sacrificios al Eterno. Ide pues ahora y trabajad, no se os dará paja, pero daréis la misma cuenta de ladrillos. Los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción cuando se les dijo, no se disminuirá nada de vuestra tarea de ladrillos de cada día. Al salir de la presencia del faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que estaban allí para encontrarlos, y les dijeron, mire el Eterno sobre vosotros y juzgue, pues habéis hecho nuestro olor abominable ante los ojos del faraón y ante los ojos de sus siervos, poniendo la espada en sus manos para matarnos. Moisés se volvió al Eterno y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que vine al faraón para hablarle en tu nombre, él ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. El Eterno respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Reflexión profunda, el despertar de la conciencia y el límite del ego. El mensaje central de la Parasasmot radica en el proceso de transmutación del sufrimiento en redención y el reconocimiento de la identidad espiritual frente a la opresión material. El nombre de la Parasá, nombres, nos enseña que, aunque los hijos de Israel estaban sumergidos en el 49 nivel de impureza en Egipto, según el Zohar, sus nombres, su esencia espiritual, permanecieron intactos. La dialéctica del mal y el ego desde la perspectiva de los canales @estadikamline y @managementofreality, el mal no es una entidad independiente que lucha contra Dios, sino una energía mal canalizada o fuera de contexto. El faraón representa el ego exacerbado, aquel que dice no conozco al Eterno y se cree el centro de la realidad. Cuando el ser humano se desconecta de la fuente y pierde sus límites éticos, convierte el deseo de recibir, que es natural, en un deseo de recibir solo para sí mismo, lo cual genera opresión y esclavitud.
Razi comenta que el nuevo rey que no conocía a José fue alguien que decidió ignorar deliberadamente el bien recibido. Esto nos enseña un principio ético fundamental. La gratitud, Hakarat Hatov, es la base de la justicia. La maldad comienza cuando borramos la memoria del bien para justificar nuestra propia ambición. La zarza ardiente y la responsabilidad individual. Moisés, al ver la zarza que arde y no se consume, experimenta lo que el pensamiento de Qumrán y los Midrashim describen como la manifestación de la presencia divina en medio del sufrimiento. La zarza, un arbusto humilde y espinoso, simboliza a Israel en el exilio. Dios está con ellos en el dolor. El mensaje para nosotros hoy es que la santidad no se encuentra huyendo del mundo, sino descendiendo a la arena, como hizo Moisés al ver al egipcio golpeando al hebreo, para actuar con justicia. La verdadera pureza, en este contexto, es la capacidad de sentir el dolor ajeno. Moisés pudo haberse quedado en el palacio o en la comodidad de Madián, pero su alma, conectada con la verdad, no le permitió ser indiferente. La indiferencia es el mayor Satán, adversario, de la espiritualidad. Perspectiva mesiánica académica. Yeshua como el siervo del Eterno. Desde una visión hebrea y mesiánica no trinitaria, esta parasá es fundamental para comprender la misión de Yeshua, Jesús. Él es visto no como una deidad, sino como el siervo sufriente y el profeta como Moisés, prometido en Deuteronomio 18:15. Así como Moisés descendió de su posición real para salvar a sus hermanos, Yeshua enseñó que el mayor en el reino es aquel que sirve. La vida de Yeshua refleja el patrón de Moisés. 1. Protección divina al nacer. Ambos fueron preservados de decretos de muerte de tiranos, Faraón y Herodes. 2. El desierto como preparación. Moisés pasó 40 años en Madián. Yeshua pasó 40 días en el desierto. Ambos se enfrentaron al adversario, Satán ego, para purificar sus deseos. 3. El nombre del Eterno. Yeshua no vino en su propio nombre, sino para revelar el nombre y el carácter de su Padre, el Eterno. Su misión fue recordar a Israel que su identidad no es de esclavos del sistema mundano, sino de hijos del Altísimo. En la literatura de Qumrán, se habla de una figura mesiánica que traería luz a los hijos de la luz. Yeshua, como siervo del Eterno, cumplió este rol al enseñar a canalizar la energía del deseo hacia el amor al prójimo y la obediencia a la Torá, rompiendo las cadenas espirituales que el faraón interno impone en el corazón humano. Texto completo de la Haftará, Jeremías 1, 1-2, 3. Traducción fluida del hebreo al español. Palabras de Jeremías hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra del Eterno que le vino en los días de Josías hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en los días de Joacim hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino, pues, palabra del Eterno a mí, diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Eterno. He aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo el Eterno: No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Eterno. Extendió el Eterno su mano y tocó mi boca, y me dijo el Eterno: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra del Eterno vino a mí, diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías?
Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo el Eterno, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra del Eterno por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hirviendo, y su faz está hacia el norte. Me dijo el Eterno, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice el Eterno, y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y en todas las ciudades de Judá. A causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses ajenos, y a la obra de sus manos se inclinaron. Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes, y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Eterno, para librarte. Vino a mi palabra del Eterno, diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice el Eterno, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel al Eterno, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice el Eterno. Reflexión final y aplicación contemporánea. En el mundo actual, enfrentamos un Egipto moderno, un sistema que busca despojarnos de nuestra identidad espiritual, convirtiéndonos en meros engranajes de producción y consumo. La Parasasmot nos desafía a preguntarnos, ¿cuál es mi nombre ante el Creador? ¿Soy consciente de mi responsabilidad ante la injusticia, o me he vuelto indiferente como el faraón? La sabiduría de esta porción nos enseña que el cambio no comienza con grandes ejércitos, sino con la valentía de las parteras, la desobediencia civil ética, con la compasión de la hija del faraón, que rompe las barreras del prejuicio, y con la humildad de Moisés, quien reconoce sus limitaciones pero se entrega a la voluntad del Eterno. El mal que vemos hoy, la guerra, la desigualdad, la pérdida de valores, es esa energía mal puesta de la que habla la mística judía. Nuestra misión es redimir las chispas de luz mediante actos de justicia y bondad. No necesitamos ser perfectos oradores, necesitamos estar dispuestos a decir heme aquí, hineni, cuando el Eterno nos llama desde las zarzas de nuestra propia vida. Fuentes consultadas. Texto masorético del Tanaj, Biblia hebrea. Tanaj de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Mikraot Gedolot, comentarios clásicos de Rashi, Ramban e Inezre. Manuscritos del Mar Muerto, textos de Qumrán sobre el Mesías y la justicia. Antigüedades de los judíos de Flavio Josefo. Antonio Piñero Sáez, estudios sobre el judaísmo del Segundo Templo y el Jesús histórico. Canales de YouTube @estadicamline y @managementofreality. Lecciones sobre el bien y el mal, deseo y límites. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me diste de comer, tuve sed, y me diste de beber, fui forastero,
y me recogiste. Estuve desnudo, y me cubriste, enfermo, y me visitaste, en la cárcel, y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, y te alimentamos, o sediento, y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y fuimos a ti. Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Fuente, Mateo 25, 31 a 34. Este pasaje muestra que el juicio final se basa en nuestras acciones hacia el prójimo, y que la verdadera justicia se refleja en el amor práctico hacia los necesitados. Yeshua retoma estas ideas con claridad, mostrando que la fidelidad a Dios se expresa sirviendo a los demás con amor y justicia, sin necesidad de verlo físicamente. Servir al necesitado es servir al Mesías, su representante. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os insulten y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Fuente, Mateo 5, 3 a 12. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan necesario, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos hagas entrar en prueba, sino líbranos del mal. Amén. Fuente, Mateo 6, 9 a 13, retraducido al hebreo, el idioma original de Yeshua y traducido al español. Hemos llegado al final por esta semana. Te espero la próxima para seguir aprendiendo. Gracias por ver este video. Compártelo, suscríbete, comenta y ayúdame a seguir creando contenido como este. Un me gusta, compartir y suscribirte a ti no te costará nada, pero para mí representará mi sustento diario y ayudará a cubrir los gastos de narración. Si deseas apoyar este canal dándome una tzedaka, encuentra los enlaces en la descripción. Que Dios te bendiga siempre por tu apoyo. Salom Ubrajá, y recuerda, si estudias e investigas, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.